Ahí estamos entonces, ya se está compartiendo la presentación. Me avisan si se Bien. ve bien, por favor. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Comenzamos entonces Gracias. dejo con ustedes a nuestra encargada de línea, de la línea 4C, quien nos expondrá hoy día sobre la evaluación formativa y sumativa para una metodología de ABP en educación media técnico-profesional. Bienvenida, Marlene, es todo Muchas suyo gracias por la público. paciencia. Muchas gracias por la paciencia. Es la primera webinar que hago por conexión, entonces, bueno, pero logramos resolver. Bueno, estuvieron invitados a esta webinar todos los que participaron de la jornada 4C que hicimos en Arica, Iquique y Tarapacá. Y por lo tanto, quedamos con esta necesidad para poder, obviamente, terminar con el diseño del proyecto propiamente tal y para lanzarlo, ¿cierto? Yo fui bien enfática en decir que los procesos de evaluación formativa y sumativa son procesos muy importantes y relevantes en la metodología ABP. Y por lo tanto, no se podía empezar un proyecto si no teníamos claridad en qué íbamos qué íbamos a evaluar, ¿ya? Si puedes pasar la PPT. Bien, el objetivo general de esta webinar es establecer una visión estratégica sobre una evaluación efectiva en ABP. ¿Qué quiere decir eso? Hacer una visión completa de lo que yo quiero evaluar formativa y sumativamente y los procesos que yo puedo intencionar durante el desarrollo del ABP. En este caso también tenemos objetivos específicos que sería que nosotros obviamente generáramos, estableciéramos y explicitáramos la importancia que tiene la evaluación en la planificación de estos proyectos. Vamos a conocer algunos procesos de evaluación formativa y sumativa. Vamos a implementar criterios para el uso de la evaluación formativa y sumativa en ABP y establecer criterios de evaluación por competencias propias del perfil de egreso de estudiantes de enseñanza media técnica profesional. Los objetivos específicos no se van a lograr inmediatamente a través de esta webinar, pero sí con los procesos obvios que ustedes van a generar después de este traspaso de conocimiento, este traspaso de información. ¿Podemos seguir? Bien. Antes de empezar específicamente con la estructura de la evaluación, queremos establecer cuál es la importancia de la evaluación en estos procesos de ABP. Ya nosotros establecemos una situación que es más allá de la prueba. Ya la evaluación de calidad es más allá de un examen escrito. Si bien nosotros estamos acostumbrados como estudiantes, incluso cuando estuvimos en nuestra educación media, incluso profesional, como estudiantes estábamos acostumbrados al examen final. Ya el ABP lo que hace es relevar el proceso más que el examen final. ¿Ya? Evaluar a nuestro estudiante en el ABP es mucho más que calificar. Eso quiere decir, es mucho más que poner una nota. Nosotros, el ABP lo que quiere lograr es establecer, obviamente, competencias propias de una persona que va a salir a un mundo laboral o a una sociedad en donde va a tener que desarrollarse plenamente. Y por lo tanto, el ABP lo que propicia es que desarrollen esas habilidades y no específicamente la adquisición de conocimientos. ¿Seguimos? Ya. Esto es súper importante. Nosotros debemos propiciar la evaluación de sobre cómo hemos aprendido más que lo que se ha aprendido. ¿Ya? La prueba, el examen, generalmente evalúa lo que se ha aprendido. No quiero decir que la prueba o el examen de conocimiento quede de lado. Lo que estamos planteando es que en ABP lo que se quiere evaluar es cómo se ha aprendido. Procesos de metacognición a través de un proyecto. Entonces, por ejemplo, podemos ver que muchas veces cuando nosotros miramos hacia atrás, nosotros cuando estudiamos en la universidad ya elegimos u optamos por una área específica del conocimiento y muchas veces los contenidos de otras áreas o de otras asignaturas ya quedan obsoletos para nosotros, porque obviamente no los ocupamos.
Por lo tanto, en la medida que yo ocupo conocimiento, los voy a tener claros, voy a tener dominio de esos conocimientos. Pero quedan muchos otros afuera y por lo tanto el ABP lo que quiere hacer es generar un aprendizaje mucho más profundo, con habilidades, con competencias que me van a servir para cualquier área del conocimiento. ¿Ya? Como dice acá, lo que propicia es el desarrollo de habilidades, propicia la metacognición, es decir, que el estudiante constantemente está generando procesos de mirar la forma en cómo él aprende y también mirar cómo él se equivoca y cómo él reformula esa construcción de aprendizaje. ¿Ya? Y obviamente lo que nos atañe a nosotros es que también nosotros tengamos ojo en desarrollar a través también del ABP y cómo nosotros vamos a evaluar las competencias propias de la especialidad. Eso quiere decir que yo a través del ABP puedo evaluar perfiles de egreso de los estudiantes. Por ejemplo, una especialidad que esté más enfocada a la atención del cliente debe desarrollar habilidades tendientes a atender al cliente. Y por lo tanto, el perfil de egreso lo explicita y yo puedo medir a través del ABP, de la naturaleza del proyecto, que desarrolle esas competencias propias de su especialidad. Sigamos. Ay, quería hacer una consulta, yo que soy un poco metida con estos temas. Tú hablabas recién ahí, Marlene, no sé si te acomoda que vaya haciendo al tiro las preguntas o prefieres Sí, que lo hagamos al final. Sí, cuando hablas de la metacognición, Marlene, ¿cómo lo ves dentro del ABP? claro. Mira, voy a hacer una analogía. Cuando yo leo, estoy desarrollando el lenguaje, ¿cierto? Leo un poema y yo lo interpreto y desarrollo el lenguaje. Ahora, cuando un profesor de lenguaje enseña a analizar ese poema, está hablando del lenguaje y eso se llama metalenguaje. ¿Ya? Voy a hacer la analogía la metacognición. Cuando yo hablo de lo que aprendo, estoy hablando del conocimiento que estoy adquiriendo. Estoy aprendiendo a sumar, por ejemplo. ¿Ya? Estoy aprendiendo a dividir, estoy aprendiendo a hacer una ecuación. ¿Cómo se hace la ecuación? Es el lenguaje matemático, ¿ya? Pero cuando yo le pregunto al estudiante, explícame el proceso cognitivo que te llevó a aprender esto, él está hablando de la metacognición. Entonces, él me dice, bueno, yo investigué sobre esto, el profesor me explicó esto, yo hice este análisis y por lo tanto yo aprendí así. Aprendí porque el profesor me mostró fórmulas y yo las repetí y ejercité hasta que aprendí la fórmula. Entonces, en un proyecto, por ejemplo, si el proyecto, el estudiante está aprendiendo procesos por ejemplo, de reciclaje, cuando él puede aprenderse todo, se reciclan plásticos, puede manejar después del proyecto todos los términos de reciclaje, los tipos de productos que se reciclan, pero cuando yo le pregunto que él me explique cómo aprendió a hacer, a llegar a su producto, esa es la metacognición. Es cómo yo aprendí el conocimiento que adquirí. ¿Ya? Muchas gracias, Marlene. Bien. Primero, lo que nos atañe acá. Antes de establecer una evaluación, yo tengo que definir que mi estrategia debe ser de calidad. Y para que sea de calidad, debe tener estos podríamos decir, 4 valores, ¿ya? Tiene que ser inclusiva. ¿Qué quiere decir que sea inclusiva? Que debe tener la capacidad de evaluar diferentes formas de aprendizaje y diferentes habilidades. Recuerden que ya nosotros tenemos muy instaurado lo que es que hay alumnos que aprenden de diferentes formas y por lo tanto, acá ponemos el ejemplo de la prueba, una prueba de opciones múltiples.
evalúa de una sola forma, de una forma a lo mejor lingüística, de una forma memorizando, ¿ya? Entonces, la evaluación, una evaluación de calidad en ABP debe ser inclusiva. Si hay algún alumno que no es tan lingüista, por ejemplo, no tiene capacidad de, como de escribir o de leer o le cuesta más, a lo mejor la evaluación tiene que ir tendiente a evaluarlo en capacidad de, no sé, de comunicar o de gestionar reuniones, por ejemplo, o de agendar, o ser secretario, o ir a hacer las compras, o hacer presupuesto, a lo mejor tiene una habilidad más matemática. ¿Ya? Entonces, primero, el punto principal es que la evaluación de calidad en ABP debe ser inclusiva. Debe permitir que todos los estudiantes se evalúen en torno a sus capacidades. ¿Ya? Y ahí vamos a entrar en torno a la autoevaluación, que es el primer proceso de evaluación que aparece en el ABP, ¿ya? Y obviamente nace desde los estudiantes. Después, esta evaluación debe ser generadora de oportunidades. ¿Qué quiere decir que sea generadora de oportunidades? Perdón, para terminar con la evaluación inclusiva, se recomienda que la evaluación y la autoevaluación siempre sea personal e individualizada, ¿ya? No hay tanto, uno muchas veces se asusta porque dice, tengo que hacer una rúbrica o tengo que hacer una evaluación para cada uno, entonces tengo que hacer 40. No, lo que pasa es que en la autoevaluación uno muchas veces lo que genera es que el mismo estudiante vaya poniéndose metas también, ¿ya? Bueno, generadora de oportunidades, eso quiere decir que la autoevaluación, las evaluaciones, sobre todo la retroalimentación formativa, la que se va haciendo constantemente, genere que el estudiante tome sus propias decisiones. Y por lo tanto, si hay un camino en donde él no ve que no va a llegar a un buen puerto, él puede reenfocar ese proyecto y puede reenfocar su indagación, su subproceso de indagación y por lo tanto su nueva oportunidad de aprendizaje. ¿Ya? Esta palabra que uno usa muchas veces como para arengar a la gente, la evaluación tiene que ser empoderadora. Eso quiere decir que el estudiante sepa tan bien cuáles son sus metas y qué es lo que quiere lograr, que él se haga parte de esa evaluación. Él la maneje al revés y al derecho y le dé el impulso para ir mejorando constantemente. Y obviamente tiene que ser variada. Eso quiere decir que no solamente yo voy a evaluar la presentación final en una feria, por ejemplo. No voy a evaluar solamente la capacidad comunicativa en una presentación, sino que yo tengo que, primero, evaluar, tengo que hacer autoevaluación, se tienen que evaluar ellos mismos. Tengo que hacer heteroevaluación, eso quiere decir que se puede hacer entre alumnos, se puede hacer con a lo mejor un tutor que venga de afuera, no necesariamente el profesor, ¿cierto? Y la heteroevaluación, que ahí viene el profesor y instalan varias personas que pueden mirar desde su expertise el proceso. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Pueden ir haciendo las preguntas al chat y así yo Sí, les voy comentando a claro. Marlene si hay alguna Ya. pregunta mientras tanto. Pero hasta el Seguimos con momento no hay nada. Sí, Ya, sí. seguimos entonces. Ya. Vamos a ver los aspectos prácticos de la evaluación de ABP. Pasemos inmediatamente al... Ya, Rodrigo Retamal dice que todo bien. Muchas gracias. Pasamos a la otra. Ya. Esto es importante. Cuando yo armo un proyecto, la planificación, perdón, la evaluación debe ir dentro de la planificación. Ya, no la puedo hacer al final. No pueden ir apareciendo evaluaciones por cuando se me ocurre. ¿Ya? Si bien constantemente tiene que haber una retroalimentación, evaluaciones formativas durante todo el proyecto, tienen que estar bien explícitas, ¿ya? Debe estar pensada y planificada desde un principio y por lo tanto, cuando yo lanzo el proyecto, les presento el proyecto a los estudiantes y ellos toman decisiones, ya lo primero que tiene que haber es una autoevaluación. Y de ahí yo tengo que mostrarles qué les voy a evaluar
sumativamente, porque pensemos que a pesar de que esto es una metodología innovadora, los paradigmas no cambian de un momento a otro porque uno instala una metodología. Ellos están también acostumbrados a la nota. Y por lo tanto, yo tengo que explicarles qué voy a evaluar sumativamente y también qué voy a evaluar formativamente. ¿Ya? Y por lo tanto, los instrumentos tienen que estar presentados. Si bien pueden estar presentados todos los instrumentos inmediatamente en el lanzamiento del proyecto, también el profesor puede dar la posibilidad de que los estudiantes discutan en torno a algunos instrumentos de evaluación. Incluso ustedes pueden acordar con los estudiantes cuál es la ponderación. A lo mejor ustedes piensan que la presentación final puede tener una ponderación mucho más alta que el proceso y ellos digan no, que ellos sienten que el proceso, que la investigación, el prototipado tiene mucho más peso que la presentación en sí, porque además puede ser que en la presentación no hablen todos porque no todos tienen la capacidad de hablar a un público y por lo tanto también pero eso eh, se puede ir, se pueden ir poniendo de acuerdo con los estudiantes, pero eso tiene que quedar ya en la planificación, ¿ya? Sí, seguimos. Ya, acá yo hablo de algo que se llama combinados pero no revueltos. Estos son los puntos que es súper importante tenerlos en claro. Esto también es lo que siempre se presenta en una evaluación eficaz y en una evaluación efectiva. ¿Ya? Obviamente la evaluación establece procesos y no es una foto de algo. O sea, yo no puedo evaluar con una rúbrica un momento del proyecto. ¿Ya? Si bien la rúbrica de presentación final, claro, es un momento del proyecto, pero la presentación se presenta, valga la redundancia, después de un proceso. O sea, los chicos y chicas que presentan es porque ya están terminando el proceso de aprendizaje, por lo tanto ellos son expertos en ese tema. Bien, también es súper importante que la evaluación se adapte al contexto, ¿ya? Eso quiere decir que en realidad tiene que ver con la naturaleza del proyecto en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que el proyecto está adaptado a una situación real y por lo tanto la evaluación también tiene que estar adaptada a una situación real. ¿Qué quiere decir esto? Que las competencias que yo evalúo deben ser las competencias que yo quiero desarrollar en el estudiante. No sé si se explica. Yo no puedo evaluar que un estudiante dibuje bien, por ejemplo, si es que el proyecto no está enfocado en que dibuje bien. A lo mejor lo que puedo adaptarlo es a que presente de manera clara algunos conceptos abstractos y tenga la creatividad para reflejarlos a lo mejor en un icono, ¿ya? Tiene que estar entonces adecuado al contexto del proyecto. Bien, acá hay otro concepto que es importante, que es el todos. Todos pueden evaluar. Todos los que están inmersos en la ABP. Los estudiantes, sus compañeros, bueno, primeramente los estudiantes, el profesor, los compañeros, pero también alguien que venga de afuera puede también mirar y no necesariamente va a ser una evaluación sumativa, sino que va a ser una retroalimentación y eso también es una evaluación formativa. Pueden venir de instituciones donde hagan los estudiantes alternancia, también para ver qué procesos están desarrollando, qué habilidades están desarrollando. Y ellos también pueden ver las capacidades y las competencias que ellos están viendo en los estudiantes que van a trabajar después en su empresa. Y también pueden hacer una evaluación formativa. Puede incluso el director de la escuela, puedo hacerlo yo cuando vaya a hacer la visita, ¿cierto? Puede hacer el jefe de UTP, obviamente que les va a llevar también los procesos. Todos son partícipes de la evaluación. Obviamente, vuelvo a explicar que deben ser instrumentos variados, ¿cierto? Tiene que haber coevaluación, tiene que haber heteroevaluación y tiene que haber autoevaluación. Y en eso no es lo mismo, porque cuando yo hago una autoevaluación puedo utilizar un tipo de instrumento, que lo vamos a ver ahora más adelante. Cuando yo hago la heteroevaluación, puedo utilizar rúbricas, listas de cotejo. Cuando yo hago evaluación formativa, puedo utilizar
planificadores, puede usar Kanban, que lo voy a explicar ahora, puede usar diarios bitácoras, diarios de aprendizaje. A eso radica en la variedad de instrumentos, que no se acostumbren solamente a la rúbrica, porque es más objetiva, porque también debemos tener en cuenta que aquí está la evaluación formativa y sumativa. Y obviamente hay algo muy importante, que el ABP igual se atañe a la normativa, ¿ya? Las formas de evaluar no son antojadizas, no son inventadas, ya están validadas también por la normativa. Los instrumentos deben estar validados y deben ser, obviamente, deben proteger también el aprendizaje de los estudiantes. Pasemos al otro. Ya. La evaluación conectada a los objetivos de aprendizaje. Aquí yo les voy a explicar un poco cómo podemos hacer una línea de tiempo en torno a la evaluación. Pasemos al... Ya. Entonces, yo no les voy a explicar, o sea, no les voy a poner un ejemplo de objetivos de aprendizaje y cómo se hace una rúbrica, porque eso en realidad es demasiado largo. Acá el objetivo es establecer la importancia de la evaluación formativa y sumativa, y esto es el proceso de evaluación de la BP, ¿ya? Entonces, nosotros acá yo les puse un ejemplo de cómo yo puedo ir evaluando e ir insertando instrumentos de evaluación a partir de las fases de un proyecto, ¿ya? Recuerden que nosotros trabajamos con 4 fases. Y por lo tanto está la fase 1, que es la planificación, después está la indagación y el prototipo, y después está la presentación, ¿ya? En la fase 1, que es la planificación del proyecto, recuerden que hay 2 tipos de planificación, muchas veces los profesores se me confunden. Ustedes planifican, diseñan un proyecto, pero cuando se lo presentan a los estudiantes, ahí empieza el proceso de planificación en sí del proyecto, ¿ya? No como metodología, sino como proyecto ya de experiencia de aprendizaje. Y ahí, por ejemplo, yo puedo usar lo que es un instrumento que es muy bueno, que se llama la diana de autoevaluación, que se las voy a mostrar después. La diana de autoevaluación es muy simple, es visual, ¿ya? Y permite la autonomía en los procesos como de avance de los estudiantes, ¿ya? Y eso yo lo puedo hacer al principio como una autoevaluación, y también la puedo hacer al final como el proceso de avance desde cómo empecé el proyecto en torno a lo que yo me quiero evaluar hasta cómo estoy yo ahora después del proyecto. Cuánto avancé en eso que yo me evalué, que en eso puede ser la diana de autoevaluación permite poner conceptos, poner, por ejemplo, trabajo en grupo, trabajo autónomo, resolución de conflictos, y ellos van viendo cómo van avanzando en eso. O también puede ser uso de fuentes, como bien más específico, a lo mejor en el lenguaje, uso de fuentes, se sabía citar o no, usé las citas, supe hacer organizadores gráficos. La diana de autoevaluación permite poner conceptos y que la estudiante vaya autónomamente viendo su avance. En la fase 2 y 3, yo puedo trabajar con lista de cotejo. ¿Y qué tiene que ver? Con que yo voy viendo qué cumplo y qué no. Qué hay dentro del proceso que se cumplió y qué no. Y en esto aparece también las fases intermedias. En las fases intermedias, en esto de la indagación y el prototipo, hay muchas tareas. Hay muchas. Es donde más se concentran el desarrollo de tareas de los estudiantes. Y por lo tanto, el instrumento que más les ayuda a los estudiantes a evaluarse formativamente, eso quiere decir dónde estoy, qué tengo que hacer, qué me falta por hacer, qué ya terminé, es un sistema que se llama Kanban, que se lo voy a explicar, yo creo que muchos lo conocen, pero les voy a mostrar acá formas simples, hay formas análogas de hacer con una cartulina y POSIT, y hay formas también, hay sitios de las TICs que permiten también hacerlo de manera virtual, ¿ya? Y después la fase 4, en la presentación yo puedo ya utilizar rúbricas, ¿ya? Las rúbricas, obviamente, yo como profesor y como con los estudiantes tengo que presentarles o ponerme de acuerdo desde el principio en lo que yo voy a evaluar.
Por ejemplo, en la presentación yo voy a evaluar tales aspectos, pero no solamente eso, porque también va a haber una rúbrica en donde yo voy a evaluar procesos de trabajo en equipo o procesos de prototipado, ¿ya? A lo mejor ellos van a establecer procesos de prototipado y van a tener que cumplir con ciertos aspectos, ¿ya? Y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ya tengo 1, 2, 3 y 4 instrumentos variados de evaluación, formativa y sumativa, ¿ya? Generalmente las rúbricas son las sumativas, las que ponen nota, ¿ya? Las listas de cotejo no necesariamente van a ser sumativas porque es algo que me permite decir qué se cumplió y qué no. El Kanban también tiene que ver con gestión de tareas, ¿ya? Y cómo yo voy revisando las tareas que voy cumpliendo. Y la pauta de autoevaluación, obviamente, la diagnóstica nunca es sumativa, ¿cierto? Porque lo que da es el pie de donde yo estoy empezando el proyecto y obviamente al final hago una comparativa y no necesariamente tiene que ser sumativa. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque yo no los veo, entonces... Y vamos bien, ¿no? Sí, aquí nadie ve a nadie, Marlene. Solo Nadie estamos me cree, escuchando y solamente se viendo, ve. Ya, las fases. Pero no ha llegado pasemos a la ninguna otra. consulta hasta el momento, así que sigamos nomás, Marlene. A la Diana. Ya. Vamos a ver entonces en el proceso de... perdón, ¿puedes devolverte un poquito? Se me olvidó para cerrar esta PPT. Este es el proceso que ustedes como profesor debieran respetar, ¿ya? Es simple, debieran ponerlo, por ejemplo, en la pared de su sala y decir, la fase 1, vamos a usar esta rúbrica, perdón, este instrumento de evaluación. Después en la fase 2 vamos a usar este y este y este, y pueden poner inmediatamente ahí mismo el Kanban, ya en donde van a gestionar las tareas. Y obviamente después en la rúbrica, la fase 4 que es la presentación, vamos a tener rúbrica de presentación oral o el prototipo. Ustedes generalmente según la necesidad y lo que ustedes acuerden con los estudiantes, lo que van a evaluar. Ahora sí, pasamos. Bien, este es un ejemplo de una diana de autoevaluación. Bien, yo no descubrí el fuego con esto. Esto es algo que está, ustedes pueden buscar, hay muchos ejemplos de diana de autoevaluación, desde párvulo hasta educación superior, ya obviamente con diferentes niveles, pero esto ayuda mucho a visualmente, recuerden que nosotros trabajamos también con una generación que es muy visual, más que conceptual, entonces esto nos ayuda mucho a que todos queden como aprendan a autoevaluarse. ¿Ya? ¿De qué se trata la diana de autoevaluación? Es un sistema de evaluación visual, como les dije, en donde se dibuja una diana, ¿ya? Aquí dice círculos concéntricos que van variando su tamaño. A su vez, estos se dividen por líneas rectas creando posiciones. Cada una representa un aspecto concreto a evaluar y se van coloreando cuando los resultados son positivos. Así, cuantas más superficies tenga color, mayor es el éxito obtenido. ¿Ya? Acá aparece la diana, sin ningún concepto, y está dividido en 4. Eso quiere decir que tomo esto y yo digo, bueno, ¿qué quiero que el estudiante se autoevalúe? Voy a decir, ya, voy a habilidades blandas. Entonces puedo decir, ya, ¿cuánto, ¿cuánto me cuesta trabajar? Así bien simple, ¿cuánto me cuesta trabajar en grupo? ¿Tengo facilidades para trabajar en grupo? Y pongo un concepto en una esquina. Y ahí él va a tener o la estudiante va a tener que rayar según niveles. Entonces, nosotros ahí ponemos, por ejemplo, el 1 en desacuerdo, muy en desacuerdo, hasta el 5 muy de acuerdo, por ejemplo. ¿Ya? Muy simple. No tienen que poner tanta información porque es un cruce de datos. Por lo tanto, el estudiante tiene que terminar pintando. ¿Ya? Puedo poner capacidad de trabajo autónomo. Llego a mi casa y reviso mis apuntes después de clase, eso yo lo puedo evaluar, porque yo lo que quiero desarrollar es habilidades blandas. Por ejemplo, capacidad de trabajo en grupo, autonomía, puedo evaluar creatividad también. Soy capaz de resolver problemas que se me presentan durante una tarea, muy en de acuerdo o muy en desacuerdo.
¿Ya? Eso, por ejemplo, eso es un ejemplo. Vamos a la otra. Ya. Acá hay un ejemplo también. Como yo estoy en el celular, estoy mirándolo desde el celular. ¿Ya? Por ejemplo, miren, aquí si ustedes se dan cuenta, acá se dividió en varias. Perdón. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, acá se dividió en varios aspectos. Y se les puso colores, ¿cierto? Acá si ustedes ven, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo que son 8. Sí, en 8 habilidades, competencias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si vamos a la parte rosada, dice, la parte rosada está enfocada en la colaboración. ¿Se dan cuenta? Realizamos el trabajo de forma cooperativa, yo puedo hacer una autoevaluación, puedo decir, soy capaz de realizar trabajo de forma cooperativa y después, cuando yo termine con esta misma Diana, al final, él también va a tener que evaluarse y decir, bueno, ¿colaboré en el trabajo o me iba solo, hacía las cosas solo o sola? ¿Ya? También ponen, aportamos, escuchamos y aceptamos ideas. Después, miren, ponen un término que es disfrutamos. Lo recomendaría a otros estudiantes, el trabajo ha sido divertido y me lo he pasado bien. Ya aquí también aparece la valoración del trabajo. ¿Ya? Que es la parte verde. Estoy con un problema aquí que no se me abrió. Ahí está. La parte verde, el ítem verde. Uy, no puedo abrirlo, espérenme. Ya, es lo Marlene, aprendido. Sí, ah, no, sí. quería preguntarte, yo mira, todos los días uno aprende algo, nunca había visto este concepto de la Diana en autoevaluación. Y aquí los estudiantes van pintando, van marcando, ¿cómo van Claro, tú pones, ordenando? por ejemplo, si tú te diste cuenta, pones conceptos y hay 1, 2, 3, 4, 5 niveles. El más pequeño podría ser el nivel, y tú ahí le tendrías que poner una columna, es como nivel, el primer nivel, el primer cuadrito, podrías ponerle números también. Es el inicial. Y se trata de buscar conceptos que al estudiante le hagan sentido, como me cuesta mucho, me cuesta un poquito, así, o es nivel inicial, básico, estoy aprendiendo, soy un experto, ¿ya? Esto da también para la creatividad del profesor y cómo también yo voy intencionando también que los estudiantes también sean partícipes de la creación de esta diana. Incluso el profesor también puede dedicar un tiempo a que se construyan los conceptos entre los estudiantes, ¿ya? Incluso más allá, se puede invitar a que ellos mismos digan qué se quieren evaluar, ¿ya? Ahora, como consejo para profesores que están empezando con alumnos que no están acostumbrados a la BP, obviamente uno tiene que intencionar, ¿ya? Porque si no, no se pueden querer evaluar, no sé, la capacidad de llegar a la puntualidad. Claro, algunas veces es posible, pero a lo mejor no es pertinente para el proyecto, ¿ya? Y aquí también se puso entonces la tarea, ¿ya? La tarea cumple con los requisitos acordados, hemos aportado creatividad y originalidad. Esto es un ejemplo, ¿ya? Ustedes si entran, si buscan dianas, hay una infinidad, unas dianas hermosas que hacen profesores de arte con conceptos ya más elevados, pero este es un muy buen proceso para autoevaluarse. Y como ustedes lo ven, es simple, ¿ya? Y refuerza la idea de que tiene que ser variada la forma de evaluar, no solo con rúbricas, porque la rúbrica también es muy lingüística, es muy conceptual y muchas veces los estudiantes ya como que se aburren de eso también y no le encuentran el sentido, ¿ya? Marlene, ¿y esta Diana uno la podría ocupar en todas las fases que tú describías o tú la sugieres para la primera etapa de Lo que pasa, autoevaluación? sí, la diana se ocupa en el proceso de autoevaluación, pero tú la puedes ir utilizando eh,
cuando vaya, por ejemplo, pueden ponerse de acuerdo en que la van a utilizar en las 4 fases. Primero, la autoevaluación, ya. Terminando la primera fase, la volvemos a mirar, por si hemos avanzado en estos procesos. Ya, terminando la fase 2, la volvemos a mirar y la volvemos a llenar. Avanzamos, estamos igual. Y esos son procesos de evaluación y retroalimentación formativa. Ya, Ya, pasamos al otro. Bueno, esta la encontré genial. ¿Ya? Este también es un ejemplo en donde se evalúan competencias. ¿Ya? Y aquí el profesor lo que hizo fue eh, hacer una analogía también con superhéroes, ¿cierto? Y por ejemplo aparece si ustedes se dan cuenta, están muy relacionados con 4C, comunicación, ¿cierto? Entonces ahí aparece el término comunicación, lo define, ¿cierto? Y el estudiante tiene que decir en qué nivel está. Y por ejemplo, abajo hay una pregunta que es una pregunta, podríamos decir, una idea fuerza que se hace después de hacer esta evaluación, ¿en qué apartados debería mejorar? Entonces el estudiante ya sabe en dónde está más débil y dónde está más fuerte. En donde a lo mejor está débil y en el otro es un superhéroe, por ejemplo. Podríamos decirlo aquí en el caso de este ejemplo. Pero este es un elemento muy, muy importante y es muy efectivo, ¿ya? No sé si hay preguntas Efraín, hasta ahí. y además ahí en qué apartado debería mejorar, también hay un proceso metacognitivo después Eso, de hacer este trabajo, de ver ahí dónde tengo que avanzar más o dónde tengo que ponerle más empeño al desarrollo súper, del súper bien, trabajo. claro. Tenemos Y hartos como tú dices, participantes, sí, Marlene, ¿cuántos disculpa. somos? Somos hartos, somos más de 30 personas. Si Mira, qué alguien quiere, bueno. sí, pues aquí, a ver, aquí en el chat me dicen, consulta, ¿se podría compartir la PPT? Ah, mira, sí, yo infiero que son todos los que participaron conmigo en el norte. Sí, yo estoy en este momento terminando ya de armar el drive, entonces yo voy a subir todo esto al drive, ¿ya? Sí, Rodrigo me responde. Yo voy a subir todo esto al drive y además yo estoy armando también un set con todo esto, con ejemplos, les voy a poner link también que vayan para que sigan estudiando, porque en realidad lo que yo hago aquí es sistematizar. Es tanta la información, Mm. yo podría estar 5 horas hablando acá de evaluación, pero tengo que sistematizarla y en realidad lo que yo quiero es que presentarles lo que les sirve a ustedes y lo que les va a simplificar. María Alejandra Letelier, de Arica, Instituto Comercial, me dice. Está. Qué bueno que estén. Ya. Entonces, quedamos con la diana de autoevaluación y vamos a pasar entonces al otro elemento. ¿Ya? El Kanban como gestor de tareas. ¿Ya? Este Kanban nace desde el mundo, bueno, todas estas cosas de innovación siempre nacen mucho del marketing. Nace del marketing porque lo que hacen es eh, sistematizar todo el proceso como creativo, sobre todo de levantamiento de necesidades y cómo vender, cómo sacar productos que efectivamente se vendan. ¿Ya? Y por lo tanto, el marketing, el área comercial, establece mucho estas formas de diseñar y diseñar tareas y cómo se van gestionando. ¿Ya? Entonces, el Kanban es una forma de ayudar a los equipos a encontrar un equilibrio, ¿ya? Entre el trabajo que necesitan hacer y la disponibilidad de cada miembro del equipo. Eso es súper importante. Yo a mi edad recuerdo, era como, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Yo hago la introducción, tú haces la conclusión, y así lo hacíamos, porque nadie nunca nos había explicado que en realidad eso no servía, porque al final no aprendíamos en totalidad a hacer un trabajo. ¿Ya? Eso no es un trabajo cooperativo, eso es un trabajo en grupo, ¿cierto? Y que cada uno aporta su parte, y eso lo hicimos mucho. Yo creo que todo lo que estamos acá lo hicimos en la universidad. ¿Ya? Entonces, claro, este modelo en el ABP no nos sirve el trabajo en grupo. Tienen que ir avanzando juntos, pero no necesariamente haciendo la misma tarea, sino que administrando y gestionando sus tareas. ¿Ya? ¿Qué hace eh, la metodología Kanban? Tiene
tiene la idea, se basa en la idea en que debe haber una mejora continua, donde las tareas se extraen en una lista de acciones pendientes en un flujo de trabajo constante. Y aquí es muy simple, es qué hacer o tareas pendientes, qué estamos haciendo y quién lo está haciendo, y qué ya se terminó y qué está hecho. Y eso tiene que ser visual. Ya acá no hay ninguna nota, acá no hay ningún concepto, eso es gestión de tarea. Y eso ustedes lo tienen que armar en el momento también que empiezan a planificar. Y obviamente, no sé si alguien me quiere responder, cuando yo empiezo una tarea, va a haber solamente uno que va a estar con POSIT. ¿Cuál va a ser? Si alguien me quiere escribir. ¿Cuál de estas tres? ¿Cuál de estas tres áreas va a estar llena de POSIT cuando yo empiezo el ABP? ¿Qué hacer? Muy bien, Rodrigo Retamal. Está muy concentrado, Rodrigo. Muy bien. Entonces, aquí cuando yo entonces haga el Canva y, profe, yo les aseguro que cuando ustedes lo hacen análogo, lo hacen en una pizarra, lo hacen con colores, les llama mucho la atención a los estudiantes y lo usan, ¿ya? Y lo usan y le ven la utilidad, porque obviamente les va a decir qué falta por hacer, qué ya terminaron, ¿ya? Entonces eso es meramente evaluación formativa y es la forma de gestionar el proceso de avance del, del proyecto. Incluso ya también hay mucha información de Kanban, hay Kanban que son virtuales también, y se pueden agregar también tareas. Incluso yo he visto como lo que no se pudo hacer, como también así como las derrotas. Y también hay tareas que no se llevaron a cabo, que no pudieron ir o que no sirvieron de nada. Ya es muy bueno para como evaluación formativa. Pasamos al otro. Ahí hay un ejemplo en una pizarra, ¿ya? Eh, entonces acá explica que la metodología se implementa por medio de tableros Kanban, ya así se llaman. Esta creo que es una técnica japonesa de administración de las tareas. Ustedes saben cómo son los japoneses, bien ordenados, ¿cierto? Entonces se trata de un método visual de gestión de proyectos que permite a los equipos visualizar su flujo de trabajo y la carga de trabajo, ¿ya? Incluso pueden ustedes determinar que los colores de los POSIT están enfocados en alumnos. Entonces, uno llega a la sala y si ve la mayoría de los depósitos amarillos, sabe que uno está más atrasado. Entonces, eso también les genera motivación y les genera también que autónomamente tienen que ir avanzando, ¿ya? Bueno, tradicionalmente, no, pero me falta todavía. Ahí. Tradicionalmente, cada columna representa una etapa del trabajo. El tablero Kanban más básico puede presentar columnas como trabajo pendiente, en progreso y terminado. Las tareas obviamente individuales, como les dije, representadas por tarjetas visuales en el tablero. ¿Ya? Pasemos al otro. Ya. Y también existe como evaluación formativa durante todo el proceso lo que se llama diario reflexivo de aprendizaje o una bitácora de trabajo. Ya, esto es hermoso cuando se usa bien porque es todo lo que escriben los estudiantes durante todo el proceso del ABP. Yo puedo hacer preguntas básicas como ¿qué aprendí hoy? ¿Qué me costó hoy? ¿Qué logré? Objetivo desbloqueado. ¿Qué me falta? Y él va escribiendo en ese diario, lo puede diseñar como quiere, y va poniéndose a lo mejor también objetivos de avance. Y eso después cuando el estudiante lo lee, también hace un proceso de metacognición porque va desde lo primero hasta lo más específico cuando va avanzando y va aprendiendo, ¿ya? Incluso yo he visto que cuando aprenden, van avanzando y van utilizando bien este diario, van poniendo columnas nuevas, por ejemplo, contenidos específicos, y ponen los contenidos de la especialidad que han aprendido, y explican por qué, y eso les queda como el diario de su propio aprendizaje. Bueno, y la bitácora es más libre, que es como un viaje. Escriben todo lo que... Es súper importante
bueno, escribir todo lo que ellos ven, pero que ustedes intencionen que no sea un diario descriptivo, ¿ya? Ejemplo, hoy vimos matemáticas, el profesor nos presentó la siguiente fórmula, mi compañera Natalia le entendió inmediatamente, a mí me costó más, pero al final lo logré hacer. Eso es un diario descriptivo, porque cuenta los pasos. Un diario reflexivo tiene que ser, el profesor nos enseñó esta fórmula, al principio yo no entendía, por lo tanto me di cuenta de que estaba cometiendo tal error, por lo tanto me di cuenta que el camino era este, entonces tienen que llevar a la reflexión en procesos metacognitivos, cómo yo voy aprendiendo. Porque si es una descripción, ahí no hay ningún proceso reflexivo. ¿Ya? ¿Vamos al otro? Ya. Ejemplos de ponderación en evaluación ABP. Esto es, me acuerdo que Pozo del Monte, que no está justo hoy día, no vino, me preguntaban si se ponen 3 notas, se pone una nota coeficiente 3, se pone una nota que muchas veces los niños piensan que, pucha, le ponen una nota por presentación y vale lo mismo que el proceso. Entonces acá hay un ejemplo, por ejemplo, de las evaluaciones sumativas. La autoevaluación puede tener un 20% porque las autoevaluaciones también se pueden transformar a notas, ¿ya? La evaluación del proceso puede ser un 30%, el prototipado un 30%, sume bien, ¿cierto? Sí. Y la presentación un 20%, ¿ya? Pero eso también se conversa al principio con los estudiantes y ellos ya saben cómo se les va a poner la nota. Y en este caso también ustedes pueden decir, esto es para, no sé, como es una BP de interdisciplinario, esto es para el área TP, pero el lenguaje lo que va a evaluar es otro proceso. Va a evaluar la presentación, la comunicación, el uso de fuente y también eso es otro tipo de evaluación y otra ponderación. ¿Ya? El ABP permite infinidad de evaluaciones, ¿ya? Pero también la idea es que uno lo tenga ordenado para que los chiquillos entiendan también lo que se les evalúa. Bien, seguimos. Ya, este es el resumen, en realidad, de todo lo que yo les he explicado. Eh, Nosotros hacemos evaluaciones, bueno, primero lo importante del ABP es que la evaluación que yo hago es auténtica, porque lo que yo estoy evaluando son los procesos propios de los estudiantes en torno a sus habilidades, a sus capacidades y a las competencias que ellos tienen que desarrollar en un contexto real, como personas que van a salir en un ámbito laboral y social. ¿Ya? Y por lo tanto yo tengo que generar la autoevaluación, y esa es una evaluación justa, ¿ya? Entonces yo tengo que utilizar la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. En la autoevaluación obviamente yo mismo me evalúo, la coevaluación generalmente es con el compañero y la heteroevaluación tiene que ver con que muchos actores del proceso las pueden evaluar, ¿ya? Y obviamente nosotros generamos evaluaciones formales, eso quiere decir, nos sentamos con una rúbrica, nos sentamos con un instrumento y hacemos la evaluación, que puede ser con nota o puede ser sin nota, pero también hacemos evaluaciones informales, cuando conversamos con el estudiante. Todo eso es una evaluación. Cuando los retroalimentamos, cuando llega alguien de afuera y les pregunta qué están haciendo, cuando el estudiante tiene una duda y le pregunta al profe y el profe lo va guiando o también lo estimula para que él mismo resuelva sus propios problemas, eso también son evaluaciones informales. Pero lo que es importante es que siempre tienen que haber estos 3 procesos. La evaluación diagnóstica, ¿cierto? La evaluación formativa y la sumativa. Y lo importante que en la evaluación sumativa tienen que estar presentes las competencias propias del perfil de egreso del estudiante. ¿Ya? Seguimos, no sé si tienen preguntas hasta ahí. ¿No? Ya. Acá yo puse tips del evaluador efectivo. ¿Ya? Deben tener siempre esto presente. El diálogo siempre va a mejorar el proceso el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Una clase en ABP no puede ser una clase silenciosa en su mayoría. Casi siempre los proyectos ABP son clases muy bulliciosas. ¿Por qué? Porque se está dialogando en torno al proyecto. ¿Ya? También la sumativa
no debe ser más que la formativa. Tiene que haber más evaluación formativa que sumativa. Eso quiere decir que debe haber siempre retroalimentación. Siempre el estudiante tiene que estar mirando lo que está aprendiendo, no necesariamente por una nota, ¿ya? Hay que repartir la carga de evaluación, ¿ya? No solamente la evaluación radica en el profesor, puede radicar en sus compañeros y en el mismo estudiante y en agentes externos también. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener proyectos escalables y en esos proyectos escalables a lo mejor vamos a llamar a alguien experto en ese tema y que también puede poner nota o puede evaluar desde el perfil de egreso del estudiante, cómo se perfila como trabajador, ¿ya? Y en cómo él puede mejorar en ciertos aspectos, ¿ya? Siempre tener en cuenta la experiencia previa de los estudiantes, los conocimientos previos y sobre todo en habilidades, ¿ya? No todos los estudiantes son líderes ejecutivos. Y por lo tanto, la experiencia previa de un compañero que sí sabe organizar le puede servir para armar un proyecto, pero sí hay otros que son más trabajadores, como más buenos para investigar, para indagar. Ellos también, siempre las experiencias previas de las habilidades previas de los estudiantes hay que tenerlas en cuenta. Bueno, crear un buen andamiaje es una pregunta, es una palabra que me gusta mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes están trabajando con estudiantes que no necesariamente están acostumbrados a la ABP. Y por lo tanto, cuando yo les presento esto, ellos no lo van a adquirir inmediatamente. Ellos están acostumbrados a la prueba, ¿ya? Y por lo tanto, la metodología ABP le va a cambiar el entorno. Entonces, lo que ustedes deben hacer es de a poco ir mostrándole cuáles son los procesos de una ABP. Si no entienden el proceso de autoevaluación, guiarlos. Ya no llenarlos con información de la ABP porque si no, los van a abrumar y por lo tanto yo tengo que hacer un andamiaje entre la educación, la clase formal y el ABP. ¿Ya? Ellos en el ABP hay tareas a las que no están acostumbradas y por lo tanto no van a saber cómo gestionarse. El trabajo autónomo hay que saber hacerlo, ¿ya? Entonces, ustedes deben generarles estructuras mínimas, fácilmente identificables. Por eso yo les muestro estos instrumentos que son, si ustedes se dan cuenta, son simples, pero son efectivos, porque ellos se pueden gestionar de esa forma, ¿ya? Después, bueno, diseñar instrumentos simples y de fácil uso e interpretación. Los colores a ellos les sirven mucho, ya tareas simples, cuando las tareas que no sean una descripción gigante de una tarea, que sea simple, fácil de entender. Ya, mucho apoyarnos en las TICs, eso es muy importante, ya, porque ellos también les gusta usar elementos de gestión a partir de aplicaciones, ¿cierto? Bueno, y hacer una evaluación que genere aprendizaje autónomo. Como bien me preguntaba Marisol o un profesor, no sé, eh, cuando yo les entrego la evaluación al principio, ellos van a ir mirándose y la evaluación les va a permitir posicionarse dentro de un proceso de aprendizaje y por lo tanto un alumno que ya adquiera estos procesos de ABP va a querer autónomamente avanzar, ¿ya? Y por último, lo más importante es probar, probar y probar. ¿Ya? Los procesos de ABP no necesariamente van a ser 100% exitosos, no van a llegar a un prototipo hermoso, maravilloso, perfecto, pero que no llegue a eso no quiere decir que el proyecto fracase. Siempre va a haber un aprendizaje, siempre va a haber desarrollo de competencia y por lo tanto, mientras uno más haga ABP, mayores partidas va a tener y tiene que tener una tolerancia a la frustración. Y eso traspasárselo a los estudiantes. Y terminé. Me apuré, parece. Pero es que No, estuvo súper estamos mal. bien. Ahí Tenemos, ya bajé la presentación, súper interesante, pues Marlene, como yo te digo, uno lleva tantos años escuchando cosas de ABP, pero me pareció muy importante porque conocí cosas que no había escuchado nunca. Si quieren ir haciendo preguntas mientras tanto,
Sí, Yo tenemos tenía unos aquí, minutos para preguntas. sí, tenemos algunos minutos mientras tanto ya. A mí me gustó mucho un poco lo que tú señalabas de cómo esto del tema de la frustración, porque cambiar un paradigma, como es el paradigma que tenemos en evaluación en nuestro país, es complejo. No es simple que los estudiantes tengan autonomía, que los estudiantes prefieran eh, autoevaluarse, les cuesta, no, nunca no están acostumbrados a eso. Entonces, un poco el mensaje a no desanimarse, porque además esto es un proceso y los procesos cuestan. Y cambiar un paradigma también cuesta. Pensaba cuando tú decías, tenemos la normativa, lo estamos tanto tiempo por tener una normativa de evaluación que perdón, nos permitiera hacer adecuaciones, que nos permitiera tener mayor flexibilidad en la evaluación, lo tenemos ahora. Tenemos un tremendo paraguas dentro de la normativa que nos permite hacer eso. Pero me quedo con todo lo que tú decías, pero el tema de cómo ir construyendo autonomía entre nuestros estudiantes es fundamental, en cómo también el ADP o todo el trabajo en proyectos requiere un trabajo distinto también en la organización, en los establecimientos, en ordenar horarios, en ordenar asignaturas para que trabajen ya, entonces, es un trabajo macro que hay que estar mirando desde de todo el establecimiento, ¿sí? Un primer paso, como tú decías, quizás comenzar con algo pequeño y luego ir ahondando. Muy interesante. ¿Preguntas? ¿Alguien ahí por el chat que quiera decir algo? Estaban mandando saludos de Arica, estaban mandando saludos María Alejandra del Instituto Comercial, estaban mandando saludos también Maribel Calderón, del Liceo Antonio Varas, de Edna Penalillo, de Antonio Varas también de la Barra. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Dice. ¿Qué hacer? Sí, Están es que respondiendo a la pregunta que le había. no sé si tienen algunas impresiones, preguntas propias del proceso que estamos llevando a cabo. Bueno, ya les dije que sí o sí esta semana subo el drive y le comparto todo. También vamos a hacer, bueno, ahí va a aparecer mi mail. Yo ya he recibido algunas preguntas, peticiones, y yo no tengo ningún problema, yo lo prometí, así que no me, no voy a echar pie atrás en eso. Para mí siempre es importante que esto le llegue a los estudiantes. El proceso de cambios tienen que ser súper pensados y yo vi mucha motivación en ustedes y por lo tanto también trato de que lo que les llegue también sea simple para que ustedes lo puedan poner en práctica inmediatamente. Esperan la carpeta en Drive. Va a Ahí ir, va. esto va a ir, van a ir link también. Bueno, cuando uno pone conceptos aparecen, entonces, como les dije, no es que yo sea algo que yo inventé, sino que es una sistematización de las evaluaciones en ABP. Les aconsejo mucho visitar bueno, experiencias del País Vasco. Ellos están muy adelantados. También el Colegio de Monterrey, Colegio Técnico de Monterrey también tienen mucha experiencia y bueno, hay una escuela en San Diego, pero es en inglés, así que yo no sé mucho inglés, entonces me baso más en mi idioma, pero sí, hay mucha información, espero que les sirva y nos veremos por ahí por junio. Los voy a ir visitando en sus colegios. Muy bien, Marlene, muchas gracias. Bueno, también me quedo un poco con lo que tú decías, el tema de lo visual, qué importante es para los estudiantes cuando ven ellos mismos su avance, cuando van viendo por colores, en las tareas que yo estoy, porque les da claridad. Sabemos que a nuestros estudiantes no les dice algo y se olvidan rápidamente. Entonces, cuando lo ven, cuando entran a una sala más o menos letrada, les permite también ahí tener un ordenamiento de cómo van avanzando en su proceso de aprendizaje. Bueno, vamos a ir cerrando este primer webinar. Agradecemos a todos quienes se han conectado en el día de hoy. Vamos a ir mandándoles muchas informaciones. Ustedes saben que desde Connection estamos en un proceso de un plan de desarrollo de capacidades donde todas nuestras líneas están sumadas a lograr un desarrollo de capacidades profesionales pensadas en los docentes técnicos profesionales. Que vamos a ir mandándole información a medida que estas cosas vayan sucediendo, que bajen sus ansiedades, porque en el plan de desarrollo profesional
antes de empezar un curso, se les va a mandar un correo con la información, con confirmación, con los horarios, con las áreas. Lo mismo, Marlene, en 4C, cada vez que vayan avanzando en su línea, siempre van a estar informados. Tenemos a dos coordinadores territoriales que son una maravilla y por lo tanto ellos siempre están conectados y saben en lo que estamos. Terminamos entonces este webinar, Marlene. Nos despedimos de todas y de todas. Le agradecemos su conexión porque sabemos que un día lunes en un colegio, en un Sí. liceo, es muy intenso, así que se agradece mucho que se hayan conectado. Saludos a todos. Nos Que vemos estén bien. en una pronta ocasión. Hasta luego. Hasta luego.